tal, amigos de Despierta Colima? Es un gusto para nosotros, mi compañero Pedro Castillo, su servidor Juan Cárdenas, estar nuevamente con ustedes en este espacio y foro de opinión que denominamos Despierta Colima. Disculpen el nervio, la falta de práctica me ha hecho nuevamente caer en esa situación. Estoy muy contento de hoy poder regresar con ustedes y sobre todo valorar la actualidad que estamos viviendo, los sucesos que en nuestro país nos han hecho retomar, recargar pila y estar nuevamente con ustedes para ofrecer este espacio que yo no lo creo menos que muchos de los que existen en el escenario local, tratando siempre de llevar un poco de información sin filtro, que es una de las cuestiones que nos ocupan. En esta ocasión, el tema que vamos a abordar, gracias a la visita de nuestros invitados Irving Radillo y Grecia Navarro, ambos son simpatizantes, pero además el día de hoy autorizados para fungir como voceros de las marchas y manifestaciones que han habido en Colima a razón del gasolinazo que hoy todos padecemos. Entonces, por lo cual les doy la bienvenida y también la voz a mi compañero Pedro para que pueda darles una... Sí, es un gusto volver a estar aquí con ustedes en este espacio que cuando en un momento lo fundamos aquí nuestro amigo Juanito Cárdenas y gracias al apoyo de i.com.mx, siempre dijimos que este espacio tenía que ser un lugar, un foro donde se haya una discusión de ideas de manera abierta, plural, sin ninguna limitante, y es muy bueno ahorita volver a retomar el tema ante la situación que está viviendo nuestro país, nuestro estado, referente a las grandes movilizaciones que se han estado realizando al ancho y al territorio de nuestra nación con motivo del aumento de la gasolina, que no es más que nada quitarle ya el subsidio a este hidrocarburo y la flexibilización de su precio en base al mercado internacional. Y es muy bueno tener aquí a estos amigos, compañeros, que nos gustaría muchísimo saber cuál es la postura de quienes están impulsando este tipo de movilizaciones en las calles para tratar de afrontar, mitigar, o cuál es la finalidad de ustedes que están convocando al pueblo de Colima a manifestarse en las calles. Quizá te interrumpo, Pedro, no es para hacer más puntual la pregunta. ¿Cómo surge esta movilización? Porque sabemos que ustedes han sido anteriormente parte de algunos frentes que en diferentes escenarios han representado la voz del pueblo colimense. Lo digo así porque comparto muchas de sus ideas. Hoy creo que es el frente en pro de la defensa de la tierra, el agua y la vida, los que están convocando de manera general. No está situado como una posición política, pero ¿cómo surge? Platícanos un poco del origen de las manifestaciones. Sí, bueno, estamos aquí Grecia y yo como parte, en este caso como quienes portamos la palabra del Frente Colimense en defensa de la tierra, el agua y la vida. Se trata de un frente de colectivos, de organizaciones que hemos estado pues ya en algunas otras luchas. Hay estudiantes, hay gente que estuvieron también en la lucha contra la mina Zacualpan, en defensa del maíz nativo, por ejemplo, de los derechos de los estudiantes de la universidad y de la Universidad de Colima, de los trabajadores. Digamos, gente que de alguna manera nos conocemos en este fogueo de las calles, de las movilizaciones, de las luchas, y que en este momento pues confluimos para invitar y para organizar ese tipo de protestas. Digamos, no nada más estamos nosotros, hay un montón de gente también que está ahí, que participa. No podemos decir que somos nosotros los únicos, no es así. Sin embargo, pues estamos aquí para plantear algunas de las cosas que pensamos que es importante impulsar aquí en Colima y que, bueno, venimos haciendo en este tema específico del gasolinazo desde el lunes 2, que comenzamos con la toma del SAT, hasta el día de antier, en el que estuvimos ahí frente al estacionamiento de una tienda ahí comercial por Constitución y Sevilla del Río en las protestas. Grecia, es el lunes 2, que fue el primero de los eventos. Una vez que se da de manera directa el incremento de la gasolina, no solo en Colima, a nivel nacional surgen diferentes tipos de manifestaciones y marchas. ¿Cómo hacen ustedes? Me gustaría conocer un poquito más la naturaleza ya real. ¿Ustedes se ponen de acuerdo? ¿El frente les habla? ¿De qué manera? Digo, porque éramos muchos compartiendo la indignación, pero en ese momento algunos nos quedamos en solo eso, ¿no? Y ustedes buscaron la acción. ¿Cómo sucede en ese momento?
Bueno, pues como dijo Irwin, ya muchos de los que estamos dentro del frente somos varios que hemos estado en varias luchas y que nos conocemos. Entonces, al momento de hecho, incluso es antes de darse el gasolinazo, el momento de saber que va a ocurrir, pues nos buscamos los unos a los otros por la misma indignación y bueno, empezamos a organizar como tal, como el frente. El frente ya existía, más sin embargo, pues digamos como que lo retomamos, ¿no? Y pues fue así como inició antes, se organizó la marcha del 2, por la mañana ese mismo día de la marcha hubo una toma del SAT. Sorprendió bastante porque ese día en el SAT no se dio como una campaña a redes para invitar a gente y sin embargo fue bastante, fue más de lo esperada. Yo creo que se esperaban como unas 10 personas a lo mucho y sí llegaron como unas 100, me parece. Es decir, en ese momento hubo sociedad civil que al mostrar esa indignación y saber que iba a ocurrir una manifestación, se sumaron de manera natural, es decir, sin ninguna tendencia política, sin ningún liderazgo de alguno de los partidos, que al momento, hay que decirlo, muchos medios han intentado hasta criminalizar las manifestaciones. Ocurre a nivel nacional también eventos que se salen de control y que se han llegado a ello, pero en Colima ha sido totalmente pacífico, han sido un par de marchas, 2 o 3, ¿no? las que se han contado, y siguen siendo de esa manera, gente realmente indignada contra el gasolinazo, que es el tema puntual. Ya nos hablaba Pedro de la postura política, que es No, mi pregunta es ¿por qué manifestarse en contra del gasolinazo? Es lo que a mí me gustaría saber, ¿por qué salir a las calles ante esta situación del incremento de la gasolina? O sea, ¿por qué ustedes dicen tenemos que salir a las calles? Sí, bueno, para empezar, el gasolinazo no es otra cosa sino la gota que derramó el vaso de la indignación popular, ¿no? Sí tiene una afectación real, incluso para la gente que no, en mi caso, que no tenemos automóvil y que no tenemos motocicleta. Todos sabemos que incrementa tanto el transporte público, incrementa también el precio de la tortilla, de un alimento tan básico para los mexicanos y de todos los demás productos. Entonces, creo que a este sector amplio de la población, que otra de las reformas o leyes no les habían tocado directamente, por ejemplo, hablando de la reforma educativa, a lo mejor ahí salieron los maestros, pero esta vez lo sienten en su bolsillo la gran mayoría de la población y se indigna y sale. Pero esto no se podría entender sin el caso de la Casa Blanca de Peña Nieto, sin esta represión en Oaxaca que hubo en el magisterio, sin la desaparición de los 43, sin el 132. Digamos que esta rabia popular que se lanza a las calles es un proceso de acumulación, de indignación. Muchísimos años. De muchos años. Incluso la gente ya está lanzando la consigna de nuevo del fuera Peña. Sí, ¿no? Sí. Y que desde las movilizaciones por la aparición de los 43 no se veía esta cantidad de gente en Colima. Bien lo decía Grecia, en la toma del SAT creíamos que éramos pues, los del mismo decir, íbamos a ser 30, no 20, los mismos, porque no se hizo campaña en redes por seguridad, ¿no? Entonces eran los conocidos, nos vamos. Ver que estaban 100 personas cuando se enteraron este día en la mañana que estábamos tomando y ver 1000 personas marchando por la tarde cuando había bien poco tiempo para convocar, dijimos, estamos ante algo que solo se veía en 2014 cuando los 43, ¿no? Que parte de la intención del foro. Yo quisiera hacer un paréntesis para nuestro auditorio, el reflexionar las palabras que salen directamente de nuestros dos invitados, porque quizá muchos de nosotros compartimos la indignación, compartimos la mayoría de las posturas, pero no encontramos la forma de llegar a la acción, no encontramos los mecanismos sociales. Ese para mí es el tema primordial en todo esto. Es un reflejo más de nuestra sociedad, que es tan dispersa, que está tan carente de esa cohesión que requerimos para llegar a cambiar leyes, para llegar a lo mejor a remover y a cambiar de rumbo lo que es el país. El fuera Peña es simbólico, el no gasolinazo es simbólico, pero termina por ser una rabia en todos nosotros ya tan retenida históricamente, que hoy el tema fundamental es poder reencontrar partes de nuestra sociedad, sumarnos, hacer un solo frente, que de forma común participemos en las acciones a medida, porque digo, yo quisiera haber participado, desgraciadamente por cuestiones laborales sale de mi control, como mucha gente, te digo, esto lo comparte mucha gente, platico con ellos todos los días y me dicen, pues sí me gustaría. Mucho de ello es la duda del propio origen del movimiento, que es lo que hoy queremos también dejar muy claro, por los medios que lo han criminalizado. El origen, los participan ya, es una cuestión totalmente fuera de órdenes políticos, es una indignación natural. Y qué bueno que hoy lo aclaramos. ¿Tienes alguna pregunta respecto a eso? Sí, es que ante esa indignación, yo creo que todos nos sumamos a la indignación sobre la clase política que nos gobierna en nuestro país.
esa me queda muy clara, esa situación. Las medidas que se tomaron en un tema de carácter macroeconómico sobre el tema de la gasolina y la flexibilización de su precio, es entendido en base a un sistema capitalista en el que estamos envueltos como país y la mayoría de los países de nuestro planeta. Pero ante esa circunstancia, ante ese hartazgo, ante esa indignación que tenemos, el salir a las calles y solicitar, fuera Peña o fuera cualquiera otro funcionario, ¿a qué punto nos va a llevar en esta manifestación? O sea, a mí me gustaría mucho saber ustedes cuáles son las acciones que tendría que tomar uno como sociedad para poder afrontar este tipo de embestidas de las decisiones que toma nuestra clase política. O sea, entiendo el descontento, salir a las calles, manifestarnos, eso ya está hecho. Pero ¿cuál es el siguiente paso? Porque tenemos que buscar la salida de poder resolver esta situación en la que nosotros nos encontramos. Abonando esa pregunta, yo quiero pasar así al costo la opinión de un abogado que me decía, oye, desde mi perspectiva, tendríamos que ver las vías legales, los ordenamientos de carácter jurídico que den un objetivo ya real a toda esta manifestación. Es decir, salir a las calles, hacer cualquier tipo de marchas, nos va a dejar en la cuestión simbólica, nos va a hacer aparecer de forma mediática, pero no vamos a cambiar nada. Entonces el abogado me preguntaba, por favor, que me expliquen qué vamos a llegar a hacer en cuestión de leyes para sumarme. Yo estoy con ellos, yo les apoyo a la hora que quieran como abogado. Supongo que son muchos profesionistas de diferentes perspectivas que buscan, nos orienten hacia dónde vamos para decidir esa participación. Sí, al respecto de qué es lo que se está haciendo. En primer lugar, las marchas van más allá nada más de expresarse. Tienen varios objetivos. El primer lugar es que la gente se apropie del espacio público, que eso de manera simbólica implica una participación directa en las decisiones colectivas. En un país que tenemos tan poca tradición democrática como lo es México, el hecho de que la gente diga pierdo el miedo, me pierdo un rato de mi serie favorita de ir al cine, salgo a las calles, me encuentro como pueblo, me encuentro con otras personas y me organizo. Entonces no solamente es como manifestarse, sino también es el momento del encuentro. Ahora, sí, la pregunta es, ¿qué sigue después, no? ¿Qué organización surge después de eso? Porque creo que no hay instancias o son muy acotadas de participación ciudadana en nuestro país, ¿no? Las leyes, el sistema mexicano es bastante antidemocrático, bastante vertical. Entonces, ante eso cerrazón, la sociedad cómo puede organizarse? ¿Qué instancias en cuanto a asambleas populares, comités vecinales pueden crearse para seguir empujando? Y en la cuestión legal hay una propuesta que se ha manejado, que es el amparo en contra de este impuesto que se le aplica a las gasolinas y que en parte es que lo que encarece es el precio, que no nada más, sino también hablaremos de la liberalización. 43% lo sube. Exactamente. Y nos comentaban también abogados de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos que están con nosotros, varios de ellos, nos comentaban que era muy difícil que legalmente prosperara el amparo, pero que sí era una forma de hacer presión política para echar abajo este tema del gasolinazo. Y también pensar que las movilizaciones sí sirven como presión. O sea, ya vemos a un Peña Nieto que ya van 2 mensajes a la nación intentando contener y que vemos que no le sale. Vemos propuestas de, por ejemplo, reducir el presupuesto a partidos políticos o la presión de la cuestión de los vales de gasolina, que los políticos no han sabido cómo resolver, pero que son respuesta a la presión popular que está en las calles empujando. En ese sentido, lo abordábamos previo al arranque de este foro. Ha habido distintos frentes quizá que concuerdan con la situación en contra de toda la imposición. Puntualmente hago la pregunta, ¿hay acciones ya puntuales de Movimiento Ciudadano? Ha habido algunas corrientes de distintos partidos, incluso Morena, que también ha tenido posturas, porque digamos, lo oficial está como muy calladito todo, no ha habido todos los partidos, una forma de control. Sí, pero en particular Movimiento Ciudadano ha llegado a los congresos para hacer propuestas fundamentales. El mismo Kumamoto lo hizo en Jalisco también, el proponer ahorita un plan de austeridad en alguna forma. Pero sucede lo de la cuestión del Congreso local en el cual existe por ahí un evento ríspido con Marta Cepeda,
que obviamente con un perfil político se acerca a una manifestación, termina por ser bastante ruidoso en los medios y a lo mejor hasta de dañar la imagen del movimiento. Yo no puedo decir que Marta Cepeda o Movimiento Ciudadano a nivel local o cualquier otro eje político no representan una oposición real al gobierno, pero finalmente el hecho de intentar excluir a todos esos partidos políticos y cualquiera de sus elementos no les resta un poco de valor en la cuestión moral, en lo democrático, en lo abierto para todos, en que quien nos ve, además de ser gente indignada, también muchos de ellos pertenecen a lo mejor a alguna situación que los relaciona con la cuestión política o de gobierno, que digo, hay que decirlo puntual, muchas familias dependen incluso de los salarios que se pagan en gobierno. Entonces sí hay como que un encuentro difícil con lo que es el discurso y las acciones. De ese tema puntual, ¿cómo lo puedes explicar? Pues mira, tocaste lo de Marta Cepeda. Después de lo de Marta Cepeda, como frente se sacó un comunicado, y es un discurso que manejamos desde el inicio, ¿no? De lo del gasolinazo, de que todo ciudadano era bienvenido, no importa a qué partido pertenecieras o a qué institución, o sea, sin importar, siempre y cuando se vaya sin banderas. Yo creo que el problema con Marta Cepeda más que nada fue, bueno, se llega al Congreso, no están los diputados, cancelan la sesión, mucha gente hasta le dijo diputada, ¿no? O sea, entonces yo creo que era más como la gente hablando, como se dice, ¿no? Desde las vísceras, ¿no? Sin ni siquiera saber, y el enojo fue, pues, de que el pueblo acá estaba hablando, estábamos todos acá frente al Congreso, y de repente se voltea y todos los ciudadanos empiezan a ver que Marta está rodeado de absolutamente todos los periodistas, ¿no? Entonces es cuando se empieza a gritarle y se empieza a decirle que fuera, y hay un descontento, ¿no? De ver que está captando pues toda la atención, en vez de estar como una masa acá, ¿no? Porque de hecho la primera marcha Marta Cepeda fue, y no hubo ningún problema, fue como ciudadana, fue sin banderas, fue sin reflectores, y nadie, de hecho hasta una piñata quemó de Peña Nieto, y no hubo descontento de absolutamente nadie. Fue a la segunda marcha, tampoco se le dijo absolutamente nada, ¿no? Entonces, es decir, la apertura está. Sí. Otra cosa del episodio ahora que lo tocas, también se generó toda una cuestión de una bola de nieve que se echó a andar y que creo que fue la versión local de los saqueos. ¿A qué nos referimos? Estos medios convencionales a nivel nacional, la nota era en los saqueos, ¿no? Cuando era, digamos, el mínimo porcentaje de las manifestaciones que habían sido pacíficas, que habían sido respetuosas, que habían sido organizadas, pues la nota era que estaban saqueando el país, ¿no? Prácticamente. Después supimos que eran parte de gente infiltrada, pagada para hacer disturbios. La versión local, al no haber saqueos, pues ¿qué es lo que hago? Pues saco la nota de que a Marta se le expulsó y que todo esto, ¿no? ¿Y dónde quedó la manifestación del Congreso, no? Entonces echó a andar también una bola mediática para distraer, y por eso se lanzamos ese comunicado, decir, a ver, aquí lo importante es que hubo una manifestación que en el Congreso, que los diputados no asistieron y vamos hacia adelante, y tan así que bueno, se han seguido las manifestaciones y la gente se ha sumado, ¿no? Y fue muy buena respuesta, de hecho, de la gente, aunque los medios fue todo lo de Marta y nada de los diputados, fue muy buena respuesta. Toda la gente, nosotros dijimos, chin, a ver si no nos quebra como frente o como movimiento, y creo que lo supimos superar muy bien. Qué bueno, pues sí, importante aclararlo, como también es importante, por ejemplo, aclarar la participación de algunos manifestantes que pertenecen al partido Morena, que los vemos ahí, digo, la sociedad en Colima nos reconocemos, y que también ese puede ser a lo mejor un punto frágil del movimiento, es decir, que están expulsando o no dejan participar a ningún político, pero sí hay algunos de ellos que pertenecen a una línea de ese tipo. Entonces, el caso de Morena tú me lo explicabas muy claramente, no sé si lo puedas repetir al auditorio, que es importante. Sí, pues bueno, es como lo dice Grecia, el frente está abierto a aquellas personas que quieran participar, militen o no en algún partido político. La línea clara del frente y el consenso siempre ha sido, el micrófono es para la gente, para la población. En el momento que un actor político que reconocido quiera tomar el micrófono y quiera tomar la tribuna, el acuerdo es decir no. ¿Por qué? Porque ellos tienen su tribuna. Ellos, donde ocupamos que sean oposiciones, en donde tienen diputados, donde tienen representación en las cámaras, ¿no? Y en este caso, el descontento, digamos, no es lo mismo porque Marta Cepeda, bien decía Grecia, en la primera marcha estaba ahí, nadie le dijo nada. En esta ocasión sí hubo una intención de alguna manera figurar o buscar los medios, y eso fue el descontento, ¿no? Entonces ahí es el quiebre. Y otra cosa, bueno, hablando en ese sentido, Marta Cepeda o el PRD
donde tiene los reflectores está en el Congreso. Ahí ocupábamos que estuviera y ahí ocupábamos que votaran. Algo real, o sea, es que el PRD votó la reforma hacendaria, que firmó el Pacto por México, que votó a favor del presupuesto de egresos. Entonces, bueno, donde ocupamos que sean oposición no lo son, ¿no? Entonces también, digamos, lanzamos esa bolita. La gente que es militantes de base de partidos no hay ningún problema. Incluso si ella quiere sumarse a las manifestaciones, que estuvo en la manifestación del sábado, pues tampoco nadie dijo nada, ¿no? Porque permaneció con un bajo perfil. Sí, fíjate que lo que digo, yo creo que le estamos dando hacia otro sentido el tema. La realidad es de que, como lo están ustedes planteando, este movimiento nace por la indignación. El gasolinazo es el catalizador, ¿verdad? Entonces, si hacemos un análisis, como podemos plantearlo, el tema de este impuesto, como ahorita lo mencionaba Irving, representa cerca de 4 pesos a lo que vale, ahorita nos están dando el precio de la gasolina. Ese impuesto, si nosotros, yo creo que aquí tendremos que enfocarnos en sí, que estas manifestaciones, estas marchas, o sea, ¿qué están buscando? Buscar que se elimine ese impuesto, o sea, que desaparezca ese impuesto en las gasolinas. Busca que se derroque al presidente de la República, o sea, que se vaya Peña Nieto y buscar convocar a nuevas elecciones. Busca que la clase política reduzca todos sus sueldos a la mitad, los magistrados del Poder Judicial que ganan 500,000 pesos mensuales, que lo reciban la mitad o reciban 50,000 o que desaparezcan. O sea, yo creo que sí es importante poder delimitar qué es lo que se está buscando en las calles, o sea, salir a las calles, manifestarse, pero en base a qué, o sea, qué es lo que tenemos que buscar y en qué podemos confluir todos como ciudadanos, porque a todos nos afecta el tema ahorita del aumento de la gasolina, porque obviamente con la gasolina se mueven los productos y se mueven los servicios. Eso nos queda totalmente claro. Pero entonces nosotros como sociedad, ya entendí esa parte de que salir a las calles es para organizarnos colectivamente. Pero el siguiente paso, ¿cuál es el que tenemos que hacer como sociedad? ¿O hacia dónde estamos empujando estas marchas? ¿Hacia dónde queremos llegar? Desde su perspectiva, ¿hacia dónde quieren llegar? Sí, bueno, la consigna principal que saca a la gente a las calles es no al gasolinazo. Entonces es algo puntual que sí es posible revertirse si hay voluntad política y si se ajusta en el presupuesto en otro sentido. Porque además no nada más es el impuesto, también es la liberalización del precio. Esto dicen, bueno, lo cotejamos con precios internacionales. El problema es que México no tiene salarios internacionales. Es decir, hay un desfase entre el salario que percibimos y estos precios internacionales. Y eso sí es producto de la reforma energética. De liberalizar el sector energético del país. Eso en primer lugar. Pero también entender que el gasolinazo solamente es una consecuencia de ciertas reformas que sí, que la gente mismo lo ha dicho y se recoge en las calles, que es derogación de las reformas y esta consigna en contra del fuera Peña, en contra del gobierno, implica la reducción de los salarios, la eliminación de privilegios, la eliminación de la pensión de los expresidentes, ¿no? Entonces, repito, no hay así una fórmula que podamos decir aquí está, seguimos los pasos y ya. Hay hipótesis, hay objetivos que se encuentran ahí en los que todos tenemos que ir sumando y tenemos que ir encontrando de qué manera podemos hacerle y encontrar las causas para llegar a ello. Yo creo a lo que dice Irving, muy puntual, el hecho de que difícilmente vamos a lo mejor lograr todos los objetivos secundarios, son parte de la propia consigna, pero creo que la manifestación, yo comparto las inquietudes, es un no a la corrupción. Es un sí a la justicia, es un arrastre de requerimientos y de valores que no tenemos en la sociedad, que es la única forma de expresión que ahora podemos contar entre todo el mundo de elementos sociales y que nos toca a nosotros, a ustedes auditorios, se los digo de una forma muy quizá concisa. Tenemos que abrazar este tipo de actividades, tenemos que ir más allá de los memes, los comentarios en Facebook, de la crítica que realizamos todos los días, del análisis como economistas y como politólogos que ejercemos en nuestros puestos de trabajo, para tratar de convertirnos en un elemento importante de toda esta manifestación, que no es, como lo han expuesto hoy estos jóvenes,
una exclusividad de un partido político o de un colectivo. Se está invitando a la población para que todos podamos hacer desde nuestra parte lo que nos toque como contribución y que además en nuestra medida de oportunidad, tiempo y demás podamos sumar uno u otro elemento a todo ello. Por lo tal, dicho lo cual, Irving, platícanos para no agotar el tiempo. La siguiente acción sería la marcha, nos sumamos a la marcha nacional este domingo a las 4 de la tarde en el Jardín Libertad. De ahí se va a marchar al Congreso del Estado, ajá. Y pues bueno, así es como a nivel nacional se va a hacer, y pues nos sumamos, ¿no? Como frente, convocamos como frente, y pues una invitación abierta a todos los ciudadanos que se quieran acercar y quieran formar parte pues de esta organización. ¿Algo más que quieras comentar? Porque ya nos vamos. Sí, pues nada más eso, reiterar la invitación del domingo y los esperamos a todas y a todos. Estamos también organizándonos, la invitación también a ello, un agradecimiento que se abran estos espacios en los que la población tiene acceso a medios para dar a conocer el mensaje, y pues que no se pierda esto, y les agradecemos el espacio que vamos a colocar por ahí redes sociales y formas en las que oficialmente se puedan enterar del tema, porque la página del frente, para que busquen en Facebook y le den like, es Frente Colimense en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida. Un poco largo el nombre, pero ahí le dan like y ahí van a aparecer todas las convocatorias. Sí, así es. Perfecto, pues nada más agradecerles como siempre que nos estén viendo en las redes sociales, en YouTube y en Facebook. Importante que como ciudadanos demos cabida a este tipo de manifestaciones pacíficas, pero sobre todo lo importante es de que usted como ciudadano esté enterado de diferentes versiones, de diferentes fuentes, qué es lo que está sucediendo. No se quede con una sola idea. Busque, investigue y trate de buscar más información sobre lo que está pasando, y qué bueno que hay gente que está preocupada por las decisiones que está tomando nuestra clase política. Bonito. Es todo. Denle like a ahí.com.mx y sigan en contacto para estar ahí en el tema que nos ocupa. Gracias, Irene. Gracias. Donde no hay que comer, no hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer.